Resolveremos el desafío 14 del bloque 1 del libro Desafíos Matemáticos Quinto Grado de Educación Primaria. El desafío se titula Unidades y Periodos. El aprendizaje esperado consiste en conocer y comprender diferentes unidades y periodos para medir el tiempo. La consigna dice, en parejas, analicen la información de cada una de las siguientes situaciones, posteriormente respondan lo que se indica. La situación 1 dice, la geología histórica es la rama de la geología que estudia las transformaciones que ha sufrido la Tierra desde su formación hace unos 4.500 millones de años hasta el presente. Los geólogos han desarrollado una cronología a escala planetaria dividida en eones, eras, periodos, épocas y edades. Esta escala se basa en los grandes eventos biológicos y geológicos. Un eón es cada uno de los periodos en que se divide la historia de la Tierra desde el punto de vista geológico y paleontológico. Los eones se dividen a su vez en eras. Si bien no existe acuerdo al respecto, se aceptan comúnmente 4 eones. El eón adeico o ádico, que comprende desde el inicio de la historia de la Tierra hasta hace 4.000 millones de años. La abreviatura es MA. El eón arcaico, que comprende desde hace 4.000 millones de años hasta hace 2.500 millones de años. El eón proterozoico, que comprende desde hace 2.500 millones de años hasta hace 542 millones de años. Y por último, el eón fanerozoico, que se extiende hasta la actualidad. Esta unidad se divide en 3 eras geológicas. Era paleozoica, que comprende desde 542 millones de años hasta 251 millones de años. Era mesozoica, desde 251 millones de años hasta 65.5 millones de años. Y cenozoica, desde 65.5 millones de años hasta la actualidad. Bien, lo que hemos leído lo podemos representar en esta línea del tiempo. Desde el inicio, desde el origen de la historia de la Tierra, hace 4.500 millones de años, hasta la actualidad. Bien, el primer eón es el adeico o ádico, que abarca desde el origen hasta los 4.000 millones de años. Después le sigue el eón arcaico, desde los 4.000 millones de años hasta los 2.500 millones de años. Después está el eón proterozoico, desde los 2.500 millones de años hasta los 542 millones de años. Por último, tenemos el eón fanerozoico, desde los 542 millones de años hasta la actualidad. A su vez, este último eón se divide en 3 eras. La primera es la era paleozoica. Desde los 542 millones de años, ¿sí?, es el inicio, hasta los 251 millones de años. Le sigue la era mesozoica, desde estos 251 millones de años hasta los 65.5 millones de años. Por último, está la era cenozoica, que inicia desde los 65.5 millones de años hasta la actualidad. La primera cuestión dice, de acuerdo con lo anterior, si los dinosaurios aparecieron sobre la Tierra hace aproximadamente 205 millones de años, ¿a qué era corresponde? Vemos que los 205 millones de años está en este intervalo, ¿sí?, en este lapso, de los 251 hasta los 65.5. Por lo tanto, corresponde a la era mesozoica. De hecho, si lees cualquier libro de ciencia de la Tierra, verás que la era mesozoica se caracteriza por la predominancia de los dinosaurios. ¿Qué unidad de tiempo se utiliza en los eones y en las eras geológicas? Por tratarse de periodos de tiempo muy grandes, se utilizan los millones de años y su abreviatura MA. Situación 2. El territorio mexicano fue descubierto y habitado por grupos de cazadores y recolectores hace más de 30.000 años. El inicio de la agricultura tuvo lugar hacia el año 9000 antes de nuestra era, ANE, aunque el cultivo del maíz inició hacia el año 5000 antes de nuestra era.
Las primeras muestras de alfarería datan de alrededor del año 2500 antes de nuestra era. Con este hecho se define el inicio de la civilización mesoamericana. Inciso A. Si un milenio equivale a 1000 años, ¿hace cuántos milenios fue descubierto el territorio mexicano? Aquí dice que fue hace 30,000 años. Entonces, eso equivale a 30 milenios. 30,000 años es lo mismo que 30 milenios. Situación 3. Al finalizar el siglo XIX, México tenía 13,600,000 habitantes aproximadamente. Para 1910, la población se incrementó casi 2 millones, pero en el censo de 1921 se registró un decremento de cerca de 1 millón de personas. Este descenso se debió a que durante el decenio de 1910 a 1920 tuvo lugar la Revolución Mexicana. Bien. Aparecen 3 preguntas. La primera dice, ¿de qué año a qué año comprende el siglo XIX? Aquí vamos a hacer un comentario muy importante que te puede facilitar la ubicación de los años de un siglo. Ahorita estamos en el siglo XXI. Precisamente estamos en el año 2020. Observa, el siglo es 21. Y las 2 primeras cifras del año forman 20. Quiere decir que los años de lo que diga el siglo le quitamos 1. ¿Sí? Y así, 21 es el siglo, pero los años comienzan con 20. ¿Sí? 2020. Otro ejemplo. El siglo XX. Vamos a ubicar un año del siglo XX, uno muy conocido. 1969, el año en que el hombre llegó a la luna. Siglo XX. ¿Con qué comienza? Con 19. 20 es el siglo, comienza con 19. Por lo tanto, si aquí nos están preguntando cuáles son los años que comprenden el siglo XIX, quiere decir que van a comenzar con 18. Ahí está, desde 1800 hasta 1899. Siglo XIX comienza con 18, de tal forma que a partir de 1900, pues ya es el siglo XX. Ahora bien, si a ti te dicen, ¿qué años abarca el siglo XV? Ah, 15, le quito 1, 14. Quiere decir que el siglo XV abarca desde 1400 hasta 1499. Entonces ya tenemos la respuesta. Siglo XIX, de 1800 a 1899. Inciso B. ¿Cuántos años duró la Revolución Mexicana? Aquí dice que duró de 1910 a 1920. Entonces, duró 10 años. ¿A cuántos años equivale un decenio? Un decenio o década es lo mismo. Equivale a 10 años. Década o decenio. Situación 4. La llamada Casa de Carranza, construida en 1908, hoy es la sede del museo que lleva el nombre del jefe revolucionario y expresidente de la República, Venustiano Carranza. Resguarda en su interior una veta histórica relacionada con la Revolución Mexicana y con su culminación, la Constitución Política de 1917 que nos rige actualmente. Fue en 1961, bajo el auspicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuando el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, inauguró oficialmente este edificio como sede del Museo Casa de Carranza. Bien, aparecen 3 preguntas. Si un centenario equivale a 100 años, ¿hace cuántos centenarios fue construido el inmueble? Dice que fue construido en 1908. Estamos en el año 2020. Vamos a restarle 1908 para conocer la diferencia, para saber cuántos años han transcurrido. Entonces, esto nos da 112. Si un centenario o siglo, que es lo mismo, tiene 100 años, entonces se construyó hace un centenario o siglo. Inciso B.
¿Durante cuántas décadas ha tenido vigencia la Constitución de 1917? Estamos en el 2020. Le restamos el año en que se promulgó la Constitución, 1917, nos da 103. Entonces ya tenemos aquí la respuesta. Si una década equivale a 10 años, entonces, ¿cuántas décadas hay en 103 años? 10. Entonces, durante 10 décadas o decenios ha estado vigente nuestra Constitución. C. Si un quinquenio o lustro equivale a 5 años, ¿desde hace cuántos lustros esa casa se instauró como museo? Hacemos lo mismo. Al 2020 le resto este año, 1961, en que se instauró como museo. Nos da 59. Entonces, ¿cuántos lustros? Sí, un lustro equivale a 5 años. ¿Cuántos hay? Hay 11 lustros. Entonces, desde hace 11 lustros o quinquenios, se convirtió en museo. Entonces, falta un año para que sean 12 lustros, pero no podemos poner 12 porque todavía no llega hasta los 12 lustros. Entonces, ya tenemos ahí la respuesta. Situación 5. La independencia de México marcó una etapa muy importante, ya que nuestro país dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Sin embargo, no fue sencillo. Este proceso duró 11 años de extensa lucha. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de este movimiento, nació en 1753 y murió en 1811. Tenemos dos preguntas. ¿Cuántos años vivió el cura Hidalgo? Si murió en 1811, le restamos el año de su nacimiento, 1753, nos da 58. Quiere decir que vivió 58 años. Inciso B. ¿Qué unidad de tiempo se utiliza para referirse a la edad de las personas? Pues para la edad se utiliza como unidad el año. Te pedimos que te suscribas a este canal y también para que compartas este material de estudio. Nos vemos hasta la próxima.